Sin embargo, estamos en otros temas, que es todo lo que se dio ayer. No únicamente fue la renuncia del secretario de Hacienda, sino otros eventos que de alguna manera generaron muchísima variación en la opinión pública. Y qué mejor que preguntarles a los expertos en opinión pública que están aquí con nosotros como todos los miércoles. Roy Campos, muy buenos días. Jorge, buen día, te saludo y ya no te digo buenos días, es cacofónico eso. Javier Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ray? Buenos días. Muy buenos días. Tenemos, les digo, el día de ayer. Arrancamos con la crisis en la Policía Federal, con solución, con descalificaciones, pero estábamos viviendo este problema que veníamos arrastrando en la semana pasada. A media mañana se da el anuncio de la renuncia del secretario de Hacienda con una carta muy fuerte, y a media tarde se da la noticia de que habían detenido al abogado Juan Collado. El abogado Juan Collado, que ha sido el abogado de los expresidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, el abogado del líder del sindicato petrolero y de muchas de las figuras de lo que Andrés Manuel López Obrador llama la mafia del poder. Son 3 eventos de alto impacto que se fueron revolviendo a lo largo del día. ¿Y esto qué genera? ¿Qué genera en una opinión pública que está constantemente sometida a impactos de información, Jorge? Bueno, estamos abrumados, la agenda cambia constantemente. De hecho, el día de ayer precisamente cambió, digamos, el foco de la conversación, que estaba centrado totalmente en Ursúa, al menos en redes sociales, porque la detención de Juan Collado fue acompañada de la sospecha de que también habían detenido al comensal, al otro comensal, a Romero de Champs. Esa era como la noticia política, y naturalmente que la detención de Juan Collado pues también tiene un impacto por las fotos de la boda de una hija de él que circularon aproximadamente hace un mes. Ahora, Roy, hoy en la prensa hay varios columnistas que aseguran que la detención de Juan Collado fue un ejercicio para cubrir el impacto de la renuncia de Carlos Ursúa. No, yo creo que no. Yo creo que lo que sí es coincido la vorágine, a ver, a estas horas en la mañana estaban con la lluvia de Guadalajara, el pleito con la Comisión de Derechos Humanos, la carta de Javier Duarte, otros temas, y de repente se viene renuncia, pero lo que hace lo de Juan Collado, si fuera así, es solamente evidencia una pérdida de agenda. Es decir, se está descomponiendo esto, o sea, viene la renuncia, yo creo que no. Por cierto, hace rato entrevistabas a Luis Miguel González, del Economista, y te decía la parte de las renuncias epistolares, ¿no? O sea, Germán Martínez y ahora Ursúa. Ningún artículo en lo que va de este gobierno, ningún artículo de sus opositores es tan fuerte como 2 párrafos de la carta de Ursúa. O sea, por más que lo critiquen, ni juntos todos, es más fuerte que la carta de Ursúa. Es darle razón a muchos que han escrito ineptitud de funcionarios, políticas sin sustentos, conflictos de intereses, dichos desde adentro. Porque lo de Germán es todo un ensayo. 11 páginas. Sí, aquí no. Aquí prácticamente son 2 de los 3 párrafos, es un análisis contundente. Eso nada más prueba que Ursúa escribe mejor que Germán Martínez. ¿No? Pero yo creo que de todo ese conjunto enorme de cosas de lo de ayer, a mí me parece que esta ruptura definitiva, y yo la veo irremediable con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abre un campo de conflicto en el que nunca se había metido el gobierno de México con una institución, digamos, reciente, que tiene como finalidad señalar los errores del gobierno y los abusos del poder. Y el presidente reparte la calidad moral de las instituciones y le dice a esta comisión: ustedes no tienen calidad moral, son autoridades. Y al no tener calidad moral, pues ya no tiene nada. Entonces, pues
Javier, Y en eso se atraviesa lo de Ursúa. bienvenido Paco Abundis a la mesa. Javier, todos estos impactos de información, ¿cómo los puede procesar una persona, ya no digamos aquí, en cualquier parte del mundo? No los puede procesar. O sea, si te hablamos en términos de opinión pública, es difícil que pueda tener una apreciación completa de cada una de las cosas que sucedieron ayer. Fue demasiado. No te da tiempo. No, y generalmente aplicas a lo mejor un heurístico. Creo que lo ponía muy bien Roy hace un momento. Existe una percepción tal vez de desorden generalizado, una idea más general. Pero sí me gustaría poner algo más particular. Creo que de las noticias de ayer, sin duda, la que más impacto podría tener en la opinión pública es la renuncia del secretario de Hacienda. O sea, dentro de todos, sí creo que sin duda esa es Por la lo que tendría más- significa. Por lo que significa y también porque creo, me imagino que el reconocimiento del nombre de Carlos Ursúa ahorita va a estar mucho más arriba de lo que estaba hace algunas semanas en las encuestas. No es que muchos se identificaran a Carlos, pero sí existe un segmento del electorado que creo que tenía muy claro que aunque el gobierno de López Obrador tuviera algunas políticas con las cuales ellos no estarían de acuerdo, me refiero a este segmento electorado, quizás había como un ancla que significaba Ursúa y algunos otros miembros del gabinete que daban confianza. Creo que esto hace un poco retirar y tener un poco más de dudas de ese sector de la población. Quizás es pequeño, porque lo es, o sea, no quiero decir que sea amplio, pero alguna vez comentaba Jorge en esta mesa, existe una teoría que es el de la pérdida de apoyo de coaliciones pequeñas. Creo que es lo que estamos experimentando con López Obrador en los últimos meses. Y este segmento es importante porque creo que también puede tener propagación en otros segmentos, ¿no? Ahorita es que pasamos al tema del... Ahorita que dijiste lo de cómo el nombre de Ursúa, que era bastante desconocido para muchos, debe estar en Sin estos duda. momentos. Vamos a ver si nos pueden colocar cómo está el tracking en tiempo real que tiene, que nos proporciona Intelite, que es lo que se está discutiendo en tiempo real, insisto, en los medios de comunicación electrónicos y en las redes sociales, para ver un poco, para medir cómo está, le va bien, le va mal, qué tanto está hablando de él, qué tanto ocupó completamente la agenda, porque finalmente Paco sí entró a dominar durante, incluso si lo vemos hoy en los medios, prácticamente el tema de Hacienda es lo que domina la información. Sí, creo que yendo a cómo procesa el ciudadano promedio la información, creo que aquí hay dos conceptos que siempre son muy útiles. En psicología política hay niveles de información, ¿cuánto sabes? Se llama tal cual información o grado de información, y otro es sofisticación política, ¿no? Información política, sofisticación política. En general, digo, no es exclusivo de México, pero en días como ayer es más obvio que la gente sabe más de lo que entiende. Es decir, lo que pueda recordar de lo que pasó ayer va a ser un incidente más, ¿no? Dentro de un segmento del Círculo Rojo, la clase política, va a ser el día que renunció Ursúa. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿No? O sea, ¿dónde estabas? ¿Quién te dio la noticia? Casi, digamos, es ese tipo de eventos. Pero para el público en general, creo que entienden un poco más lo de Collado en términos de relevancia o de intuición que lo otro. A ver, sí. Los memes. Creo que además lo que se va a quedar es las grandes categorías. Primero, fue un evento negativo. Segundo, correlacionado con ello, la economía no está bien o la economía está mal. Yo creo que esa es la esencia, digamos, de la renuncia, de la manera en que se da, del desorden mediático Y el morbo alrededor de que de... están peleados entre ellos. Pero además, pero que significa que algo no está bien. Sintetizando la espléndida carta, y digo espléndida por la manera como está escrita, por su claridad, por su Y contundencia. después critican a los economistas que no saben escribir. Perdón, solo hay pero no por eso el impacto es por quien lo dice. Sí, claro, Digo, claro. independientemente de la Pero lo que redacción está diciendo son ¿no? tres, para mí quedan tres conceptos fundamentales en esa carta. Uno, que es el influyentismo dentro del gabinete. Conflicto de intereses. Después, la ineptitud y después la corrupción. El conflicto de intereses como una forma... No, las malas decisiones. de corrupción. Bueno, eso cae en la ineptitud. Sí. Ahora, Improvisación, digamos.
Bueno, ¿y a quién le está adjudicando esas 3 conductas? Al jefe. ¿Al jefe? A ver, vamos a ver cómo está el tracking, cómo le está yendo a Carlos Ursúa en este momento. Veamos el tracking, ahí está Carlos Ursúa, fíjense nada más, sí, es por mucho el que mayor número de registros está teniendo en estos momentos en redes sociales y en los medios de comunicación, pero si nosotros vemos la ubicación, está más cerca de lo negativo que de lo positivo. Es decir, lo que se está discutiendo sobre él no le está dando en estos momentos esto que hablábamos sobre cómo podía haber quedado bien después de su carta en un núcleo, digamos, la sociedad política y no el resto de la sociedad, aunque aquí también hay parte de la sociedad política. No hay nadie, vamos a ver quién está en segundo lugar en la discusión, simplemente para tener la referencia de cómo está desaparecido. Vamos a ver si nos muestran a quien aparezca como el segundo nivel de impactos. A quien, fíjense nada más, Marcelo Ebrard está totalmente, 32. sí, pero totalmente Contra arrasado, pese a que ayer en la conferencia de prensa matutina habló de toda la defensa de los migrantes. Entonces está Carlos Ursúa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador hace unos minutos cuando en la conferencia. ¿Y dónde va a trabajar ahora Ursúa? No va a poder ir en un banco. ¿Ya entró en vigor la ley? No, todavía no. O sea, a los 10 todavía, años, ¿no? todavía puede Pues se salvarse. apure, porque si no... Vamos a ver si ya tenemos listo este segmento, esta frase que dice López Obrador cuando le preguntan. Yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron 2 versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé. También discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos, notorias. Entonces uno de los personajes es Romo. Sí, seguramente, eso era algo pues, evidente, tenían diferencias, y con otras áreas. ¿Buenrostro, presidente? ¿Raquel Buenrostro? No, fíjense que eso no. No, Raquel, no. Muy interesante lo que dice el presidente López Obrador. El presidente es un maestro en el manejo de los símbolos, por lo tanto sí se puede interpretar sus gestos, su lenguaje de cuerpo, y algo que no hace, que no suceder, es cómo empezó tras la pregunta, titubeó. El presidente nunca titubea, se tarda, y aquí no sabía exactamente, me da la impresión, cómo responder, pero habla de dos temas. Uno es las versiones del Plan Nacional de Desarrollo. Hace apenas unos días Roy dijo, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando lo elogió, tenía una parte central y los anexos de Hacienda. Sí. Aquí ya revela exactamente de lo que se trató. Que se pelearon para eso. Entonces fue un conflicto, claro, porque llegó el Plan Nacional de Desarrollo y en la presidencia le metieron un manifiesto político. Y la otra confirma el tema de Romo. Entonces aquí, ¿a dónde voy?
hay una parte del discurso del presidente que es totalmente contrario a lo que está diciendo en este momento. Entonces, es posible que una persona que no está todo el tiempo en los ciclos de información y en la obsesión de la información pueda registrar estos cambios de actitud o estos cambios de discurso o estas contradicciones. Pero aquí lo que llama la atención es lo que diría en inglés el timing, el momento. Porque le encargué la banca de desarrollo a Alfonso Romo, bueno, pues es algo que fue desde el inicio del sexenio, el nombramiento. ¿Por qué detona ahorita? ¿Qué fue lo que hizo que detonara? Porque este problema ya venía y yo me imagino que ya estaba procesado, porque además, como lo dijo el presidente... Pero habla de un pleito que no resolvió él. Claro, pero ¿qué fue lo que hizo que ahora se volviera insostenible? Porque si ese era un diferendo importante, pues desde los primeros momentos no lo aceptas. Entonces aquí hay como, digamos, un interrogante de qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó que se volviera tan importante. Ahora, el presidente es muy claro en decir, yo le encargué a Alfonso Romo. Dicho de otra manera, le quité a la Secretaría de Hacienda esa capacidad institucional de nombrar a sus funcionarios. Vamos un corte, porque aquí estamos entrando a otra fase y veo que Roy le quiere traer. Roy, a regresar, tú arrancas. No se vaya. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Roy Campos. Dos cosas quisiera decir. Lo que pasó ayer evidencia que la 4T, el centro de la 4T es la Secretaría de Hacienda. No es Sedesur, no es Comunicaciones, es la Secretaría de Hacienda. Germán Martínez se va peleado para acá, Ursúa se queja de nombramientos, o sea, la Secretaría de Hacienda es la 4T. A ver, abono un dato que acaba de decir el presidente López Obrador. Dijo a las preguntas que están haciendo que tenía problemas Carlos Ursúa, que tuvo problemas con Germán Martínez y que tuvo problemas con Margarita Ríos Farjat, que es la jefa del SAT, puesta ahí por Alfonso Romo. Exacto, entonces dos, que siendo la Secretaría de Hacienda el centro de la 4T, llevemos 40 minutos hablando y Herrera no había salido. O sea, no ha salido en la plática el nuevo secretario de Hacienda, cuando es el centro de la 4T. Y nada más, en términos periodísticos, nos quedamos el día de ayer con dos grandes dudas. ¿Quiénes son los funcionarios que sin saber de Hacienda fueron nombrados? ¿No? Porque ahí hay funcionarios. Y dos, ¿quién fue el amigo mutuo que mandó Salinas a entregarle dinero al hermano de Duarte? Que ese es el otro tema. El otro tema, pero además el dinero en efectivo, un amigo mutuo que te entrega dinero, ahí hay por ahí algo que... ¿Quién es ese? Son dos temas que quedaron pendientes ahí. Pero eso porque te parece más importante que no, es que sí es importante. Ahí hay un no. Entonces ese también creo que es un gran pendiente. Pero claro que hay importancia, o sea, hay un delito ahí. Sí. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? O sea, el día de ayer, ¿qué es lo que nos está diciendo para dónde vamos? Creo que a mí me parece que el tema de un abogado que es muy conocido por estar vinculado con lo que esta administración llamaría el antiguo régimen y verlo como alguien vulnerable, a mí me parece un mensaje poderosísimo. ¿Para quién? Para el público y para no hay intocables. Es como el protector de la mafia del poder. Exactamente. A mí eso, digo, que se pierde, ver, ¿no? Ahí está un elemento. Y el otro elemento de el propio con el cual envió dinero, dijiste Javier Duarte, y el mismo tema de cómo el presidente está criticando a Carlos Ursúa después de haberlo mantenido y ahora ya se fue. Pues ahora hasta neoliberal le voy a decir. Tres elementos de la crítica. Digo, yo también creo que hay un mensaje en 45 minutos después de la renuncia, ya tenemos nuevo secretario, ya hay presentación, 2 o 3 expresiones que utiliza. No cabe el vino nuevo en barrica vieja o botellas viejas. Una referencia bíblica. ¿No? Sí, exacto, ¿no? Que es una referencia. 2, no pudo con la austeridad, ¿no? Digo, y por eso es Hacienda. Porque todo está centrado en dinero y en no gastar, ¿no? Pero entonces aquí estamos viendo elementos distintos y no tienen aparentemente una conexión. Si vemos esto y si tratamos de interpretarlo, ¿para dónde vamos? ¿O qué es lo que nos dice el día de ayer? ¿Qué es lo que nos está diciendo lo que sucedió el día de ayer? Lo que nos está diciendo es que él no... yo me acordé mucho
de David Alfaro Siqueiros. Siqueiros, en las discusiones sobre la función del arte y el arte público y todo, dijo una cosa que es dogmática y que se parece a lo que pasa en este gobierno. No hay más ruta que la nuestra. Las cosas se hacen así porque no hay otra forma de hacerlas y porque yo digo que así se hacen. Entonces, este afianzamiento del credo del presidente, suprimiendo a uno de los pocos funcionarios que sabían comer con cubiertos, ¿no? A eso se refiere este cuate. Dice, el sustento técnico de las cosas, pues es hacer las cosas con una cierta ciencia, con un conocimiento de lo que estás haciendo. Bueno, aquí no nos vamos a mover de esta línea y los que se van son los que no entienden el cambio. Pero no me da la impresión de que la renuncia se esté leyendo como es López Obrador aislando las cosas y poniendo cada quien en su lugar. No, a mí me parece que es más bien al revés. Que la renuncia de Ursúa creo que sí está dando el mensaje en el público de que si bien López Obrador se mantiene firme frente a una directriz, ya hay otras personas alrededor que podrían considerarse dentro de las más sensatas para muchos públicos, que están ya diciendo, ¿sabes qué? No se pueden arreglar las cosas con López Obrador porque su directriz es muy firme. Pero ve la reacción de Mario Delgado, ve la reacción de Monreal, ve la reacción del grupo cercano. Están hoy más convencidos que nunca de que no hay más ruta que la nuestra. Pero también si lo vemos en términos de cómo va el marcador entre profesionales versus improvisados o no profesionales, creo que es una mala señal que la van a leer así los mercados, así lo están leyendo, porque pierdes a un profesional y no porque no haya otros en esta administración, sino era de los pocos que tenía acceso y escuchaba a Andrés Manuel López Obrador. O sea, final de cuentas, aunque Herrera pueda suplir a Ursúa y tenga el mismo nivel de acceso, ¿quién va a suplir a Herrera? ¿Tendrás un subsecretario con la misma capacidad de interlocución con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo se llama la subsecretaria de egresos? Nadie sabe cómo se llama la subsecretaria de egresos. Yo creo que aquí te lo pregunto, Roy, es una... Eduardo Esquivel. Sí. Estamos en una situación muy interesante y me parece que un poco frágil y delicada, lo que tú acabas de decir. Sale Ursúa y tenían a Arturo Herrera. Y los mercados se estabilizaron porque conocen a Arturo Herrera. Pero si nosotros nos apegamos a la carta de Alfonso Romo, no hay nadie más no hay nadie más en el gabinete con la capacidad técnica para que los mercados tengan una reacción positiva. Entonces, Herrera en este momento es más fuerte que lo que fue Ursúa en toda su joven administración. Sí, a ver, ¿alguien atrévese a picarle para que se vaya? O sea, se va él y de veras, no tienen que traer gente de fuera. O sea, claro, su mano es muy fuerte porque otra renuncia a otro secretario de Hacienda. Después de Esquivel y de Ursúa. Claro. Es que ya Herrera queda como el canario en la mina. Exacto. Se va. Bueno, primero regresar. se me hizo muy interesante la portada de Reforma, cómo compara 2004 con el día de ayer. Ante el evento de Ponce en la administración, el que entra... Herrera es un relevista. Es muy interesante. Creo que es excelente. Decíamos que Herrera en este momento tiene... el costo de su renuncia es altísimo. Eso es. Pero lo más interesante es si López Obrador respeta ese costo o no, en algún momento. Y no va a ser nada distinto el presidente de lo que hizo Ursúa. Entonces, entra Arturo Herrera a hacer exactamente lo mismo, que es administrar la contabilidad de los chiles, porque no va a tener nada más. No hay un cambio de diseño. Pero al parecer no tiene mucho margen de... Es que mira, eso es Perander. Por eso la comparación de Reforma, eso es. Si no hay un cambio de política, no puede haber un cambio de política económica, porque la política económica es una derivación de lo que quieres hacer con el gobierno. Y se los dijo Echeverría cuando le cortó la cabeza a Hugo Margain. Las finanzas se manejan en Los Pinos. Ahora se manejan en el Palacio Nacional. Pero en unos meses también viene un golpe de realidad, ¿no? Porque en los próximos meses hay nuevos... El golpe de realidad no va a poder contra el golpe de... se viene lo de Pemex, se vienen las nuevas cifras del PIB, se vienen las calificadoras. Los próximos meses van a poner un poco, creo que a prueba. ¿Cuál es la posición de López Obrador
se viene el final del programa. Es que tú me Soy ya las 7 de la mañana con 59 minutos. Salva la campana Arturo Herrera esta mañana. Roy Campos, muy buen día. Jorge, buen día. Paco Bundis. Buen día. Javier Márquez, muy buen día. Rafael Cardona, muy buen día. Gracias, muy buenos días para todos. Muy buen día a todos ustedes. Los esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.